Cuando conocí el cristianismo, tuve que contender por cosas de la fe acá. Tuve que pagar un precio, pero luego Dios me dio la victoria. Y bueno, es maravilloso estar acá con ustedes. Quería darles un informe. La iglesia donde yo ayudo en Montreal, hoy van a celebrar Santa Cena con lavatorio de pies. Le mostré al pastor de allá, se le habló, está leyendo el mensaje y bueno, ahí va con lavatorio de pies y Santa Cena, para que nosotros oremos, para que ellos disciernan el cuerpo del Señor. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana quiero hablar sobre un pequeño mensaje que se llama Legión. Y muchas veces nosotros hablamos de Legión y históricamente, antes del tiempo de Jesús, la Legión se componía de 3.000 individuos. El decaimiento del Imperio Romano hizo que la Legión pasara de 3.000 a 5.200 o 6.000 personas. Debido a la crisis económica, entonces le tocó ya no pagar a un ingeniero químico, pagar 2 sueldos, sino agrupar una reingeniería hicieron. Entonces sabemos que eso es lo que significa Legión. Muchas veces nosotros decimos, y en algún tiempo sí, Legión fue 1.000 personas, pero en los tiempos de Jesús era 5.200 o 6.000 personas, o 6.000 ángeles, o 6.000 demonios. Amén. Amén. Entonces, ahorita vamos a leer en 1 Corintios 15:32, nos ponemos en pie para honrar su palabra. Y si alguien tiene una calculadora, la lista. O si mi esposa puede abrir el computador, ahora yo le pido el favor. Ahí está unos cálculos. 1 Corintios 15:33. Y esto es algo por lo que nosotros debemos de meditar. ¿Por qué? Porque esta época es una época en que usted muy fácil puede caer. Es una época donde usted se puede contaminar y muchas veces nosotros pensamos que nada pasa. 15:33. Primer libro de Corintios 15:33. ¿Todos lo tienen? Sí. Amén. Entonces, vamos a leerlo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Señor Jesús, estamos aquí delante de tus hijos y hoy te pido, Padre, que nos hables, Señor. Tú sabes que estaba cansado, recién llegado del viaje ayer, pero tenía el anhelo, Padre, de poder venir y participar con mis hermanos, Señor. Te doy gracias por el pastor de esta iglesia, por bendecirlo, Señor, porque yo sé, Padre, el tiempo, Padre, que hay que dedicarle a una prédica, el tiempo que hay que dedicarle para que tú nos hables y nos guíes, Señor. Padre, tú sabes, Señor, que esto no se prepara en 1, ni 2, ni 3 horitas, Señor. Y más, Padre, cuando muchas veces tú no nos hablas. Y muchas veces tenemos que esperar hasta 8 horas, Señor. Pero gracias a ti, Señor, me hablaste y espero que me sigas hablando y le hables a mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a volverla a leer para que lo tengamos ahí clarito. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pueden sentarse. Entonces estamos viendo acá dos aspectos. Hay mucha gente que llega a la iglesia, ¿sí o no? Entonces el apóstol Pablo está hablando con gente, 3 tipos de creyentes, porque nos está hablando a nosotros y nos dice: miren, no erremos. Los chistes de doble sentido corrompen las buenas costumbres. La palabra errar quiere decir, según el hermano Urana, dice lo siguiente: no dar en el blanco. Amén. La palabra errar en el diccionario dice extraviar, engañar, seducir. ¿Y qué quiere decir
también seducir, dice que alguien vaga sin rumbo. Mire lo que quiere decir todo esto, y nos está hablando del errar. Muchas veces usted, por sacarle la rabiecita a su esposa o a su esposo, hace cosas que usted no puede controlar más adelante. Por eso nos dice, no erréis. O sea, usted tiene que dar en el blanco. Jesús nos dijo algo muy claro. Y yo quiero que entremos en conciencia que usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos hijos de Dios. Pero no de palabra. Tenemos que decirle, Señor, yo tengo que comportarme. Si a mí Nancy me llegara a hacer algo y me violenta verbalmente, ¿ustedes qué esperarían? ¿Que de pronto yo saque y le dé una cachetada o le diga está vieja y esto y aquello? No, si yo soy un embajador, soy un hijo de Dios, yo tengo que comportarme como Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra fe es probada por el fuego, así como el oro. Entonces, ¿cómo te van a probar la fe? Y de pronto Nancy, no sé, de pronto supongamos que Nancy es impaciente y llega la jefa y le coloca trabajo. ¿Y usted por qué no ha terminado lo que le di? Vea, necesito que haga esto. Y al otro, a la media hora llega otra jefa y le da otra cosa y otra. Y entonces, si ella es impaciente, va a explotar. Si ella es impaciente, ¿ella qué va a hacer? Va a comportarse de una manera que ella no esperaba. Por eso Dios nos dice, no erremos. Y hoy te digo, ¿en qué estás errando tú? Las malas conversaciones, te estás dejando llevar por la ira, te estás dejando llevar por los celos, por la contienda, por la mentira, por el robo. Te estás dejando llevar por cosas que te van a hacer que luego no tengas control de eso. Y por eso nos dice ahí que nosotros no nos podemos extraviar, porque errar nos hace que nos extraviemos. Y usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Entonces el Señor nos habla acá y nos dice que velemos. ¿Velar qué es? Velar y orar para que no entre en tentación, ¿sí o no? Entonces cuando yo velo, yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿cómo me estoy portando? Y entonces ella me va a decir de una manera en que ella tiene una percepción. Entonces yo voy y oro. Digo, Espíritu Santo, tú me ayudas en mis debilidades y tú estás para ayudarme y gimes con gemidos indecibles. Muéstrame. Y Dios nos va a mostrar. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando de que en esta época ustedes van a tener muchas tentaciones, van a tener muchas aflicciones si se dejan llevar por esas tentaciones y por esas pasiones. ¿Cómo se llama el mensaje? Legión. Lucas 11:24. Por eso cantamos Solo Cree. Él nos llamó a participar de la obra final. Y usted y yo tenemos que estar atentos. Tenemos que estar dispuestos. Amén. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla barrida, la halla adornada, entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Amén. El hermano Branham nos habla de las 3 etapas de la gracia, y nos habla de justificación, cuando usted confiesa a Jesús como un Señor y Salvador. Santificación, cuando nosotros ya empezamos a decir, bueno, yo no puedo estar mirando a las mujeres, no las puedo codiciar, yo no puedo mentir, entonces yo ya voy separando de las cosas del mundo, yo no puedo utilizar straples, eso es justificación, santificación, pero nos habla del nuevo nacimiento, y en esto es que erra mucha gente, porque llega justificación, santificación, pero no tiene un experimento del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el hermano Branham lo divide en varios aspectos, y sabemos que es una nueva naturaleza. Cuando usted nace de nuevo, eso lo va a impulsar a que usted sea sellado con el Espíritu Santo. O
O sea, ahí ya viene el libro de Ezequiel donde dije que quita el espíritu mundano y coloca un nuevo espíritu. Él quita el corazón de piedra, que es el corazón que si William me miró mal, pues yo lo miro peor. Eso es el corazón duro de piedra. Pero cuando Dios me cambia de corazón y William me miró mal, y yo sé que a William de pronto le gusta un pan de oro, más tarde William le dio un pan de oro. Le dije, ¿qué obvio, William? Tenga este pan de bonito. Dice el libro de Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. Nosotros tenemos muchas soluciones en nuestras manos. Entonces por un Pablo nos dijo, oh, no erren. Si ustedes son cristianos, ustedes tienen que comportarse como Jesús, tienen que vivir como Él. Y entonces nosotros vemos que mucha gente erra. Entonces nos dice Pablito que tenemos que velar y vigilar. Y entonces tenemos que mirar cómo nos comportamos en los momentos donde tenemos la presión y estamos mostrando qué somos. Entonces nos habla eso, el espíritu inmundo. Pueden leer, dice ahí donde nos habla de primero que uno, o me lo quieres traer, yo lo leo si quieres. Ahí está. ¿Lo pudiste abrir el computador, amor? Yo te dije que me abriera el computador, mi amor. Bueno. Lo voy a hacer así sencillo. Si alguien tiene una calculadora, estamos hablando de que un demonio, entonces usted llega y se pone a jugar a la iglesia. Y pastor, vea, es que caí en fornicación o en adulterio, quiero que me haga una liberación. Y sale de la iglesia y usted sale limpio, adornado, sale gozoso, pero apenas le da el chico, vuelve y la comete. Entonces ahí ya vienen 7 espíritus peores. O sea, que usted pasara a tener un demonio, pasa a tener 7. ¿Ah? 7. ¿Y el 8? 8. Entonces, ahí vamos viendo. 8. Luego usted vuelve y pastor, vea, es que no, yo ya llevo 2 meses sin ir a la iglesia, pastor, vea, ayúdeme, impóngame manos, hágame una liberación. Y llega 1 o 2 meses y esa persona está portándose bien. Pero llegó y le dieron chico, y dijo, pues, el que peque reza empata. Entonces ya entramos a cauterizar la conciencia. Entonces, ya de pasar a tener 8 demonios, esos 8 demonios usted los multiplica por 7. Entonces ya pasa a ser como más o menos 349 demonios en la segunda liberacióncita. Por eso a mí mucha gente me dice, pastor, haga liberación. Y yo no hago una liberación si no veo que la persona está consciente. ¿Por qué? Porque hacerle un daño. No le hago una liberación a una persona que no lee la Biblia. Ay, pero usted, ¿por qué es tan duro? Hay que ayudarlo a él. ¿Ayudarlo a echarle más demonios? Eso me habla a mí la Biblia. Si alguien no tiene el conocimiento, supongamos, alguien se toma una penicilina y tal, y le brindan un trago. Esa persona va a hacer que la infección que tenía en su cuerpo se vuelva más agresiva porque se vuelve resistente a la penicilina debido al trago que tomó. ¿Sí o no? Entonces, lo mismo es con el Evangelio. Y entonces, acá hay iglesias muy grandes para liberación, pero muchas no tienen esa curia. Y entonces luego de los 300, vamos a pasar a que esa persona va a tener más o menos 2.400 demonios en 4 liberacioncitas. O sea que ya va por la mitad de la legión, o ya va a llegar a una legión. En 5 liberaciones, esa persona ya tiene 5.600 demonios, ya completó la legión. Sencillo, ¿cierto? Y eso pasa así, y estamos viendo nosotros que eso le sucede. Entonces el hermano Branham empieza a hablar de que este hombre, el endemoniado Garadeno, nos dice que era un ciudadano normal, sociable, era un hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué pasó? Él empezó a juntarse con malas compañías. Y malas compañías es que de pronto en el trabajo alguien le dijo, no, vení, vamos a mi casa y allá vemos unos videos o allá llamamos a una amiga o tal. Y él dice, pero bueno, yo lo acompaño, pero yo no participo de eso. Entonces, cuando él empieza a dar cabida al diablo, porque es lo que dice el hermano Branham, que este hombre empezó así, y entonces lo invitaron.
Dice que lo invitaron a jugar y le decía, vamos, juega cartas, vamos, tómate un trago, vamos, apuesta que eso no te va a hacer daño una vez que lo hagas. Dice el hermano Branham que cuando él hizo estas tres cosas, aceptó ir a jugar cartas, como podríamos decir, de pronto ir a un bingo de esos que dan y luego le dan un traguito y luego le coquetean. Entonces dice que le entró el primer demonio. Dice que cuando llegó a la casa, estaba hablando su esposa y le dice, hola mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Entonces dice que el hombre empezó a mentir y entró el segundo demonio. El segundo demonio, una mentira para mi esposa. No, es que a mí me gusta sacarle la rabia a mi esposito. Ojo que eso es un demonio. Ojo que esa mentira que usted trata y utiliza es un demonio. Y si usted le alarga eso, ese demonio no se va a quedar solito. ¿Por qué? Porque así le sucedió a este endemoniado Gadareno. Entonces ya se le metió el segundo demonio. Y así continuó este hombre por mucho tiempo. Y entonces hasta que llegó a ser poseído por una legión. Eso puede suceder en 1, 2, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. El hermano Branham dice que esto aconteció más o menos en 2 años, 2, 3 años, el hombre empezó a ser poseído por esa legión. Y bueno, y mira qué es lo que sucede. Dice que ese hombre se dejó enredar por el diablo. Y muchas veces usted y yo nos dejamos enredarnos por el diablo. Y Diego, que de pronto conoce la 16, cuando nosotros hemos ido a la 16 por cuestión de trabajo y todo eso, yo me he encontrado con gente que habla 5 idiomas. Me he encontrado con gente que es abogada, me he encontrado con gente que ha tenido mucha plata. Me encontré una vez con una francesa o un francés que había escrito libros. Estar sumido en ese aspecto que mostraba, en ese olor asqueroso, en las drogas, en su aspecto físico demacrado. ¿Usted cree que ese hombre llegó a pensar en su vida que él iba a estar en eso? Usted muchas veces, mire, yo le digo, usted puede empezar una pelea con su esposo o con su esposa, pero hay donde ese hombre le dé un ataque cardíaco o donde su esposa le dé un derrame por una pendejada. El diablo te va a enredar y por eso no te dejes utilizar a este hombre. Lo enredaron los amigos. A mí me ha tocado apartarme de mucho amigo. ¿Por qué? Porque le hacen ofrecimientos, chanzas, le envía videos pesados a uno y uno le dice, no, respetame porque esa no es mi naturaleza. El diablo te va a enredar y te va a decir, mira, si tú le dices esto a esta persona no va a querer saber nada de ti. Si tú le dices esto a esta persona no va a querer llegar al evangelio. No, Pablo me dice, o el libro de Jeremías, perdón, me dice, cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, oiga Jeremías, tú no te conviertas a ellos, sino ellos a ti. Hoy te digo, ese hombre se fue convirtiendo al mundo, teniendo una experiencia en la iglesia, siendo un buen ciudadano, sirviendo en la iglesia. Nosotros tenemos que mirar que nuestra vida testifique y tenemos que velar, como dice Pablo, para que no entremos en esa falta que llegó a él. Y vemos nosotros que la Biblia nos sigue relatando y vemos que este hombre fue tirado allá al sepulcro. Si yo les digo, vamos al sepulcro a las 12 de la noche, yo creo que ustedes, por más cristianos que sean, ustedes dicen, no, eso es muy pesado. Otros dirán, me da miedo. Otros dirán, no, eso se utiliza para esoterismo, para muchas pendejadas, para brujería. Ese hombre fue llevado allá en contra de su voluntad. Y en contra de su voluntad, si usted se deja manipular por el diablo, usted va a ver cómo el diablo lo va a hacer cosas que usted no quiere hacer. El diablo te va a enredar y el diablo te va a seducir. Y entonces el hermano Branham dice que este hombre fue seducido a ir al bar, fue seducido a colocarse ropa inmoral, las mujeres o el hombre. Porque usted ya ve hombres con una ropa muy indecente, hacer cosas del mundo.
Y eso no es de Dios, porque la Biblia me dice que si el mundo está en nosotros, Dios no está con nosotros. Amén. Porque no se puede servir a dos amos. Que cometemos errores. Una cosa es un error. Otra cosa es que usted ya colite el error y usted diga, pero es que si Diego lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Diego no murió por ustedes, ni Lorena, ni Nancy. Ella tendrá que arreglarse con Dios. Pero usted no puede ser en su vida, no pueden dejarse manipular, no pueden dejarse seducir. Usted tiene que mirarse, y yo, con el espejo de la palabra. ¿Qué me dice la palabra? Y entonces ese hombre se dejó llevar y dijo, no ha pasado nada, mira, mi hogar está bien, mira que yo tengo tantos niños, mi casa y esto y lo otro. Y empezó a dejarse arruinar su vida. Entonces, nosotros vemos que este hombre fue tirado a los sepulcros y lo amarraban aún con grilletes. Y dice que este hombre reventaba esos grilletes. Los reventaba. Dice que este hombre cogía las lápidas y se hacía el mismo daño. O sea, mire, el demonio no lo cuidaba. El demonio hacía que él mismo se lacerara la piel, se cortara, se hiciera cosas. El diablo no está para ofrecerte nada bueno a ti. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo siempre quiere que tú caigas de la gracia de Dios. Cuando Israel se salió de la voluntad de Dios, todos los juicios de Dios y el diablo vinieron sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra en el libro de Job, cuando el diablo llega y le dice a Dios, bueno, mira Job, ¿cómo no te va a rendir culto? ¿Cómo no te va a alabar si tú lo has cercado? La palabra acercar quiere decir rodear, proteger, ayudar. Entonces Dios quiere ayudarnos. Pero cuando tú te sales de la voluntad de Dios, Dios no puede hacer nada, porque tú estás en los rediles del diablo. El diablo tiene la autoridad para hacerte daño. Por eso este hombre no esperó a llegar a esas circunstancias, sino que se fue dejando envolver. Y por eso usted y yo no podemos dejar envolvernos en esas cosas. Vemos que todo el mundo le tenía miedo. Y dice el hermano Branham que ese hombre no era malo y él no quería hacer daño. Pero dice el hermano Branham que cuando alguien iba a pasar por los sepulcros, este hombre no pensaba nada malo, sino que dice que como él andaba con el diablo brincaba sobre él y le hacía pegarle a la gente. Dice que trataba de matar a la gente. ¿Usted por qué cree que lo amarraban con grilletes, con cadena y todo eso? Porque era una persona violenta, era una persona que se sacudía y tenía mucho poder, que reventaba esas cadenas. La gente le tenía miedo. Y si usted se descontrola, va a haber gente que le tenga miedo. Pero ¿es por qué? Porque el diablo tiene cabida en usted y usted no puede darle esa cabida. Por eso nosotros vemos que muchos de los de Gadara no se emocionaron por lo que Jesús estaba haciendo en este hombre. Muchos de los de Gadara prefirieron guardar el cerdo, vivir con el cerdo y los demonios, que vivir con Jesús. Muchas personas quieren vivir con sus hábitos y pensar que van a tener vida eterna. Pero si usted no vigila, si usted no le pone cuidado a su vida espiritual, no va a haber remedio. Señor, Señor, y en tu nombre a qué demonios. Señor, Señor, no prediqué, no evangelicé, no iba a culto, no hacía ayuno, no hacía esto. ¿Y Dios qué dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Usted tiene que mirar que el venir usted a culto no lo salva. La venida al culto le da las herramientas para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros somos limpiados por el lavacro de la palabra. Amén. Pero si mi palabra, dice Jesús, no tiene cabida en vosotros, ¿cómo vamos a ser limpios? Si usted sabe que coquetear con otra mujer es malo, ¿para qué lo hace? ¿Cómo espera que la palabra lo limpie? Cuando usted hace eso sabiendo que es consciente que eso no se debe hacer,
usted está cauterizando su conciencia. La palabra conciencia es la parte que le hace saber y entender a usted las consecuencias, el peligro, las aflicciones que puede tener usted por hacer esos actos. Entonces nosotros podemos ver que este hombre, en un momento en que él estaba pensando, dijo, ¿yo qué hago en este sepulcro? ¿Yo qué hago en este sepulcro? Y usted tiene que pensar hoy, ¿qué está haciendo usted fornicando? ¿Qué está haciendo usted adulterando? ¿Qué está haciendo usted robando? ¿Qué está haciendo usted mintiendo? ¿Qué está haciendo usted dejándose controlar por las obras de la carne, que está en Gálatas 5, donde nos dice chismes, contiendas, iras, enojo, fornicación, adulterio, cosas inmorales, donde nos habla de todas estas cosas que van en contra de la fe? Este hombre pensó y dice que Jesús estaba al otro lado del mar, y el grito de fe que lanzó este hombre hizo que Jesús atravesara el mar para irlo a liberar. Por eso usted tiene que decirle al Señor que nos ayude a ser libres de esas cosas. Por eso nosotros debemos de pensar que muchas personas se sienten conformes. Y yo tenía un amigo que él me echaba una historia, que había un cristiano que él iba a la iglesia, que él predicaba, pero que a él lo tentaba una mujer y él no podía dejar tentarse por ella. Y se sentía cómodo de pronto porque predicaba. Y nosotros podemos ver un insignificante marrano, que podemos decir que hoy vemos que en diciembre cuántos marranos matan. Y la gente dice, es un marrano. Usted o yo muchas veces somos peor que un marrano. Y usted me dice, ¿por qué? ¿Usted sabe qué hizo el marrano cuando sintió esos demonios en su vida? Esos marranos se precipitaron. Dice el hermano Branham que ellos no soportaron la carga demoníaca de esos demonios y se precipitaron. Dice que esos marranos se llenaron de furia porque era el demonio que tenía más grande que tenía este hombre. Se precipitaron y prefirieron morirse que tener albergado en su corazón un demonio. Usted tiene que luchar y yo tengo que luchar contra las cosas que nos hacen que nos podamos llenar más de demonios. No es cuestión de chanza, no es cuestión de decir es que no, de vez en cuando hay que hacerse estas cositas, como dicen muchos por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. No, si mi esposo no se da cuenta, pues a mí me gusta que me llame este señor y yo coqueteo con él. Ojo, este hombre era un hombre que servía, era un diácono y él ayudaba en la iglesia y se fue empobreciendo su vida espiritual. Nosotros vemos que la palabra ira, que fue la que más poseyó a este hombre y poseyó a esos marranos, decía que era una pasión violenta, respiración fuerte. Dice que también temperamento fuerte, sentimiento de enfado muy grande y violento. Yo me vi una película hace muchos años que se llamaba Ira o Rabia, protagonizada por una muchacha colombiana, Martínez, algo así, no me acuerdo. Y ella tenía un novio. Y el novio, alguien como que le hizo algo y el novio se enfrascó en su rabia y lo mató. Dicen las estadísticas que el 80% de las personas que llegan por primera vez a la cárcel llegan es por un problema de rabia. La rabia te enceguece, la rabia no te deja ver, el enojo te vuelve vulnerable. Por eso Jesús dijo, airaos, mas no pequéis. Usted puede tener una rabiecita santa, como diría Jesús ahí, airado, porque Él no nos está diciendo
que nosotros no podemos tener de pronto algo que me incomode o que les incomode de mí a ustedes. Pero no pequemos. Mira lo que hizo la rabia con los cerdos. Mira lo que hizo la rabia con este hombre. Lo hizo dejar su hogar. Lo hizo alejarse de la sociedad. El hombre tenía que tener un buen puesto. Y cuando alguien quiera saber de estas cosas que sí son verdad, porque nosotros de pronto vemos un indigente y lo valoramos como un indigente, pero no miramos qué hay atrás de él. Yo me vi una película que hicieron en Medellín, que es ¿Dónde está Miguel? Y él era un político y metía droga, fornicaba, de todo. Y una vez se metió una perdida tan brava que fue a parar, como dijéramos, al cartucho a la 16 en Cali. Y ese hombre convivió un tiempo allá y una vez fue a buscarlo a su mamá y él no quería salir de ahí. O sea, mire hasta dónde llega. Yo he atendido indigentes en Canadá y les hemos compartido, porque allá hay unos albergues, les dan comida. Si usted tiene dirección, el gobierno le da un cheque de $500. Y muchas veces ellos no quieren tener ni vivir en una casa o en una habitación, ni tener la comida, ni querer tener cheque. Ellos quieren vivir errantes. ¿Por qué? Porque el demonio los lleva a que vivan esa clase de vida. Entonces, ese hombre perdió a sus hijos. Dice el hermano Branham que él tenía entre 2 y 3 hijos. Y ese hombre era amoroso con ellos. Pero el pecado lo llevó a que él no pudiera controlar los sentimientos que tenía. Porque no hay cosa más agradable que cuando nosotros llegamos a nuestra casa, nuestra esposa nos salude: hola mi amor, ¿cómo te fue? O que los hijos nos den un abrazo, que un papá, o que un hermano, que un amigo. ¿A quién no le gusta sentirse querido? A todos. Pero ese grito que hizo este hombre cuando dijo: ¿yo qué hago aquí?, lo escuchó Jesús. Y mire lo que dice la palabra en Juan 8:32. Usted ha hecho ese grito por la atadura que usted tiene, por el pecado. Amén. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. ¿Conocer la verdad es leer la palabra? No. Usted la puede leer. Pero conocer es cuando usted mira el sentido, o sea, la raíz, el significado, a qué lo conlleva eso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Escudriña las escrituras, porque en ellas os pareceréis que hallaréis la vida eterna. Entonces él fue y dijo: bajando el culto, qué rico ese culto. Y entonces Jesús nos habla de la parábola del sembrador, que es como cuando tiran la semilla en el camino y sale el sol y se seca. Si usted no escudriña la escritura, si usted no se preocupa por qué Dios le quiso hablar hoy, o le habló hace 8 días, hace un año de un tema, ¿usted cree que esa palabra lo va a hacer limpio? No, le pasa lo que le pasa como a la paloma. La paloma usted le puede echar agua, pero ¿se moja? No. ¿Por qué? Porque la paloma tiene un aceite que emana de su interior y va hasta las plumas para que eso no le haga daño. Uno nevando ve las palomas allá en Canadá. Y uno, para poder salir a la calle, tiene que colocar una chaqueta, una bufanda, tiene que colocar unos tutes, todo, para poder salir, guantes. Y las palomas no, porque Dios las dotó de eso. Y hay gente que escucha la palabra y dijo: bueno, el que recibe, el que peca y besa el pata. Mentiras. Eso pensó el ser joven endemoniado.
Pero cuando él entró en razón, él dijo, yo tengo que cortar con Milena. Porque Milena me llama y me dice, hola cariño, ¿cómo estás? Me gusta escucharte tu voz. Me fascina que lo primero que hagas es que me llames. Y él dijo, esta mujer empezó a decirme estas cosas y me hizo tener el sentimiento de querer estar con ella. Freddy es un hombre iracundo. Y cada que veo con Freddy, dice que me igualo y empiezo a sentir eso. La unción se pega. Y así como a este hombre, con la primera metida de patas que él hizo, ir a jugar, a apostar, tomarse un traguito, le entró el primer demonio. Entonces, el proverbio me habla cuando yo salgo con personas violentas, me vuelvo violento. Y puede ser muy buena gente Freddy, pero me conviene. Me conviene que yo me tome un poquito de cupes. ¿Me conviene que yo me tome ácido muriático? No. Usted y yo tenemos que pensar para dónde queremos ir. O si queremos ir a los sepulcros. Porque Dios nos está ofreciendo la nueva Jerusalén. Dios nos está ofreciendo esa bendición sobrenatural. Pero la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y usted y yo tenemos que enfrentar todas esas cosas que nos alejan de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y le dijeron, pero es que yo voy a la iglesia. Es que nosotros somos hijos de Abraham. Es que yo invoco el nombre del Señor. Y Jeremías le dijo lo mismo a Jesús. Señor, te doy gracias porque no soy como el borracho. Te doy gracias porque no soy como la prostituta. Te doy gracias porque no soy como el sicario. Y tu nombre fue invocado sobre mí. Y entonces Dios lo regaña y lo pone en tal y dijo, no te conviertas a él. Cuando tú te compares con otra persona, cuando tú justificas, es porque estás mal. Tú tienes que decirle Señor. Por eso Pablo nos dice a nosotros que el que esté firme, mire que no caiga. Y conoceréis la verdad y la verdad nos tiene que hacer libres. Si la verdad no lo está haciendo libre a usted, es porque usted no ha empezado con el Señor o usted está maquinando, usted está de anatema. Pero la palabra tiene poder y tiene unción y tiene la gloria de Dios. Entonces, mira, cuando Jesús fue y habló con él, lo liberó. Esta palabra tiene que traer liberación a su vida. La palabra que hable cualquier persona escrituralmente tiene que tener un poder, porque la palabra nos hace libres. Si la palabra no lo está haciendo libre es porque usted no conoce la verdad. Usted la puede leer, usted puede pensar en ella, pero es como mi esposa y yo acabamos de ser ciudadanos canadienses. Entonces, eso no fue porque es que yo estuve en Canadá y ya. Tuvimos que hacer un proceso donde sacrificamos muchas cosas, un proceso donde de pronto nos aguantamos el frío inclemente, un proceso por querer darle a nuestros hijos un buen estudio allá, porque nos daban unas facilidades para el estudio y se ha logrado todo eso, pero no fue porque yo fui a Canadá solamente. Nos tocó hacer un poco de requerimientos, papelería, demostrar que éramos unas personas aptas. Entonces, usted se puede dar cuenta que es apto para el reino de los cielos cuando la palabra lo está limpiando, cuando la palabra lo está transformando. Eso pasó con ese endemoniado, con ese hombre que todo el mundo lo conocía como Legión. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le pregunta al hombre cómo te llamas, y le dijo, yo soy Legión. Y él se identificaba. Y el diablo utilizó sus cuerdas vocales para hablar. Y entonces ese hombre, todo el mundo lo conoció como Legión. Y dice que ese hombre iba caminando. Y cuando Jesús lo transformó, dice que lo primero que hizo ese hombre fue vestirse. Y muchas mujeres dicen, pero no, que tiene que yo utilice la faldita acá o en la rodilla. Y entonces muchas veces cuando usted se sienta,
Ve por qué debe tener la faldita más abajo de la rodilla. Porque se sienta y si está mal sentada se le pueden ver los interiores. Entonces, cuando este hombre conoció a Jesús, cambió su vestimenta. Cuando Adán y Eva tuvieron conferencia con Dios, Adán y Eva, no solo Eva, porque hay hombres que hoy están vistiendo peor que una mujer, o sea, visten muy feo. Dice que Dios les cosió a ellos, les hizo unas pieles, los vistió como Él pensaba. La palabra vestimenta quiere decir la cobertura que Dios nos da. Su vestimenta está demostrando qué cobertura tiene usted, si tiene la cobertura del mundo o la cobertura de Dios. Y entonces iba caminando este hombre y la gente dijo: ahí va ese loco, ahí va ese maniático, ahí va ese endemoniado de Gadara, ese que nos atormenta. Y alguien dice: pero mira, está bien vestido. Mira, que ya no habla como hablaba, como golpeadito, como iracundo, como... No, ya habla como una persona decente. Y entonces este hombre va caminando. Y cuando va llegando donde vivía su esposa, le dicen: no, es que su esposa fue desalojada porque nadie pagaba el arrendo. Esto es una historia real. Dios se lo mostró al profeta. Y se lo mostró, ¿por qué? Porque muchas veces usted y yo jugamos con fuego. Y un hombre que de pronto tenía un buen salario fue echado de su puesto. La consecuencia la pagó él, su esposa y sus hijos. Y entonces alguien le dice: no, su esposa está viviendo en tal callejón, en una chocita que ella hizo. Y entonces dice que el hombre va caminando, cuando de lejos lo ve sus hijos. Y los hijos salen corriendo a esconderse porque sabía que este hombre llegaba y era violento, le pegaba a su esposa, destrozaba todo lo que había en su casa. Cuando su esposa empieza a llorar y a recordar las oraciones que hizo por él, ella se iba a ir a esconder cuando él le dice: mi amor, no te vayas. Yo fui cambiado por la vida de Jesús. Hoy Dios necesita y quiere cambiarte a ti, así como cambió a este endemoniado gadareno. Y esa mujer le dice a sus hijos: tengan fe que su papá tuvo un encuentro con Jesús. La diferencia entre usted y el endemoniado la marca el encuentro que usted pueda tener diariamente con Jesús. Conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Y vemos que ese hombre fue restaurado, sus hijos fueron restaurados. Su vida y mi vida tienen que ser restaurada. Y por eso Hechos 2:38 nos dice: arrepentíos y convertíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchas veces decimos: sí, yo recibí el Espíritu Santo, hablo en lenguas, profetizo, tengo discernimiento, esto y lo otro. El don del Espíritu Santo es la naturaleza divina, la estatura del varón perfecto. Usted y yo debemos decirle al Señor: Padre, así como el diablo tenía la autoridad para darle el doble de fuerza a ese endemoniado, así como tú tuviste el poder para transformar esa vida que estaba en ruina, que estaba en decadencia, porque su esposa ya no tenía dinero y le tocaba lavar la loza, la ropa de todo el mundo para poder comer. Esos muchachitos iban y mendigaban. Y Dios vino y le restauró el hogar. Dios vino y le restauró sus finanzas. Dios hoy quiere restaurar en usted y en mí el hombre que no cayó en el huerto del Edén. Porque usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios, imagen y semejanza. Por eso hoy levantémonos y digámosle: Señor, yo quiero y necesito que me cambies y me ayudes a vivir. Tú cambiaste a ese endemoniado y yo no me voy a dejar más utilizar por el diablo. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Padre, hemos venido delante de ti pidiendo tu misericordia. Hemos venido delante de ti confesando nuestros pecados, Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Padre, yo pido que nos des el arrepentimiento, el convertimiento y el ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, toca nuestras vidas, Señor, porque solo crees, Señor,
porque tú nos llamaste a participar de la obra final, Señor. Padre, la obra que tú has depositado en nosotros. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por permitir que nuestras familias sean libertadas, Señor. Te damos gracias por permitir, Señor Jesucristo, que nuestras vidas, Padre, sean un ejemplo para nuestras familias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has amado con amor eterno y por la bendición que nos has dado, Señor, de poderte conocer como nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias por enseñarnos a negarnos en esta Navidad de las malas conversaciones, Señor. Porque nosotros no vamos a dejar de dar en el blanco. Nosotros no vamos a errar porque estamos en tal y tal cosa. No, Señor, vamos a dar ejemplo que tú vives en nosotros. Señor, tú estuviste en las bodas de Cana. Y tú, Padre Celestial, diste testimonio. En esta Navidad donde muchas personas se reúnen con sus hermanos, amigos, familiares, Señor, que podamos dar testimonio y podamos compartir que tú vives en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén.